Hola socias y socios de Sodimac Constructor. Según su conocimiento, ¿estoy usando el esmeril de forma correcta? La respuesta es no. Si en una herramienta tan esencial hacemos un uso incorrecto, puede afectar la calidad del trabajo o peor aún, provocar accidentes. Es por eso que le mostraremos los 5 errores más comunes al utilizar un esmeril y cuál es la mejor forma de evitarlos. Aquí comienza lo mejor. No demos más vueltas y vamos al grano. Primer error, no usar el disco adecuado. Hacerlo puede provocar que se desgaste más rápido, se quiebren o causen cortes defectuosos en el material. Cada uno de ellos está diseñado para un material específico. Existen discos para trabajar metal, piedra, madera y devastar superficies. Por ejemplo, existen discos de corte para acero inoxidable, discos para azulejos o discos para realizar trabajos en piedra. Otro error común es no sujetar el esmeril de forma correcta. Esta es una herramienta potente y potencialmente peligrosa. Un mal agarre puede hacer que se descontrole o salga proyectado algún material. ¿Cuál es la forma correcta? Use ambas manos para sostener el esmeril, una en la empuñadura principal y la otra en la manilla lateral. Mantenga una postura estable, evitando posiciones incómodas con la herramienta separada del cuerpo. Y muy importante, no fuerce la herramienta, deje que el disco haga el trabajo sin presionar en exceso. Y otro error común vinculado al anterior es no preocuparse de su seguridad. Los esmeriles generan chispas, polvo y fragmentos de materiales que pueden causar lesiones en ojos, piel y vías respiratorias. Por eso siempre debe usar los EPP adecuados. Use anteojos de protección. En trabajos prolongados, una careta completa es incluso una mejor alternativa. Para manos, use guantes de cuero o algún material grueso. Cuídese del polvo generado, ya que puede afectar pulmones y vías respiratorias. La mascarilla de tela no es suficiente. Use mascarillas con filtro de partículas o respirador con filtro adecuado según sea necesario. Esto ante metales, pinturas o acabados que puedan tener elementos tóxicos. No olvide la protección auditiva, ya que el ruido del esmeril puede dañar la audición con el tiempo. Y finalmente, zapatos de seguridad, ya que evitará lesiones por fragmentos que caigan en trabajos de corte. Y si usted quiere tener implementos de seguridad, discos, esmeriles y muchos beneficios, descargue la app de Sodimac. Encuentre el producto que busca más rápido con el mapa de la tienda y ahorre tiempo en su compra. Además, haga lista para cada proyecto para estar organizado y no olvidar nada en su próxima visita. La app de Sodimac, la mejor herramienta para su obra. Sigamos revisando errores comunes. El siguiente es no fijar bien la pieza sobre la que trabajaremos. Si la pieza que está cortando o devastando no se encuentra bien sujeta, puede moverse repentinamente dañando la superficie o produciendo un accidente. Para fijar bien la pieza, use prensas. Si trabaja con tubos, tablas o perfiles largos, debe usar soportes o caballetes. Un banco de trabajo firme mejora la precisión y seguridad. Nunca trabaje sobre el suelo o superficies inestables. Confiarse siempre es una invitación a los accidentes. Y nuestro último error, no preocuparse adecuadamente del disco. Debe revisar con frecuencia su estado. Un disco dañado o desgastado puede romperse durante el uso, lo que representa un grave peligro. Siempre antes de encender el esmeril, revise que el disco no tenga fisuras o daños visibles. Evitar estos errores garantizará un trabajo más seguro y eficiente. Siempre priorice la seguridad y use su esmeril de la mejor forma. Un consejo adicional, antes de enchufar el esmeril, preocúpese de que esté apagado. Así evitamos más accidentes. Y como siempre, todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Sí, maestro.